Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Dentro y fuera de Cuba. Nos están asesinando a nuestros familiares dentro de Cuba y veo que no pasa nada. Los asesinos, terroristas, narcotraficantes de la familia de Raúl y de Fidel y ahora los Díaz-Canel están asesinando el pueblo de Cuba en un crimen de lesa humanidad y todo el mundo anda bachateando y los cubanos tienen la muerte en sus manos, tienen el desastre, el hambre, la miseria, la necesidad y muchas personas están jugando con el terror, el infierno que existe en Cuba. De verdad que nosotros los cubanos somos unos careguantes de verdad. Le hemos permitido a esa dictadura asesina, pedófila, narcotraficante que nos llevara hasta el lugar donde estamos. Estamos en el horror, en el infierno, los familiares de nosotros que están dentro de Cuba y los que estamos aquí afuera nos estamos riendo y bachateando de lo que está sucediendo en Cuba, de lo que están haciendo la familia de los Castro. El mundo no ha dado la espalda, los cubanos seguimos emigrando, andamos por el mundo entero y no pasa nada. Cubano que está dentro de Cuba, vas a seguir permitiendo que la dictadura asesina, pedófila, narcotraficante de los Castro siga asesinando a tu familiar dentro de Cuba. Vas a seguir permitiendo de que tu hija, tu mujer se prostituyan para que lleve el alimento a la casa. Vas a permitir que la dictadura asesina siga asesinando al pueblo de Cuba sin falta de medicamentos, los hospitales sin nada. Tú vas a seguir permitiendo de que esa dictadura siga desapareciendo al cubano y con la única opción que tiene es con quedarte acostado en una cama esperando la muerte. Ante que esos asesinos, pedófilos, narcotraficantes, terroristas de Cuba, de la familia de los Castro y los coroneles y tenientes coroneles que los rodean, si me asesinan un familiar, yo le asesino un familiar. Los cubanos tienen que darse cuenta y tienen que acabar de quitarse ese infierno de encima. Peguémosle candela a Cuba de una punta a la otra, de la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Los cubanos que están dentro de Cuba ya ninguno tiene opción. Ya no puedes vender tu casa para irte para Nicaragua. No tienes cómo hacer una balsa. No tienes cómo salir de ese infierno y el único objetivo que te queda es luchar por tu libertad, cubano, acabar de ser, dejar la pendejería, dejar toda la cobardía que tiene y convertirte en un mambí o si no convertirte en un lobo solitario en la oscuridad de la noche para que sepas defender la moral, la dignidad de tu familia que está dentro en Cuba. Los cubanos que estamos aquí afuera estamos jugando con el horror, el infierno que tenemos dentro de Cuba. Lo tengo en mi propia familia, muchos están aquí afuera, tienen sus familiares en Cuba, no lo acaban de sacar, no acaban de hacer algo y la muerte la tienen en la mano, vuelvo y lo repito, con lo que está sucediendo, sea por la delincuencia, sea porque se cansó y dijo algo y lo maten los policías asesinos esos de allí de Cuba, sea por el hambre y la miseria que está en estos momentos en Cuba, o sea porque tengan que hacerle una operación de urgencia y en Cuba no hay los primeros auxilios, los primeros equipos de necesidad para operar un enfermo, para un medicamento. En Cuba no hay nada. El cubano está a la deriva en Cuba, pero esos asesinos
no van a volver a soltar, no van a soltar el poder, ni se van a ir, porque ellos viven de la miseria, de la esclavitud, de los asesinatos, de los desaparecidos, del tráfico de droga, del tráfico de órganos, del tráfico de armas, del lavado de dinero, del tráfico de todo tipo que tiene esa dictadura pedófila, narcotraficante en el mundo entero, y de la dictadura feroz que tiene en contra del mismo pueblo. Hace 5 años yo venía diciéndolo: caballero, hay que hacer algo por el pueblo de Cuba. Caballero, tenemos que unirnos, tenemos que hacer comando, tenemos que buscar personas con logística, tenemos que hacer algo para salvar a nuestros familiares que están dentro de Cuba. Pero el cubano ha dado la espalda. Ni los grupos políticos que hay dentro aquí de los Estados Unidos van a hacer nada, porque hasta ahora no han hecho nada. Ni los políticos, ni el Marco Rubio, ni el Díaz Balart, ni todas las yeguas esas cubanas americanas que dicen que sienten el dolor cubano, porque si sintieran el dolor cubano verdaderamente, ya se hubiesen reunido para una intervención militar, o para acabar de asfixiar la dictadura, o para realmente poner un bloqueo naval en contra de los asesinos terroristas que hay en Cuba. Ellos se reúnen nada más para poner un proyecto de que sin internet, cuando la dictadura está asesinando el pueblo de Cuba. Cuba hoy en día está peor que Haití, está peor que África, está peor que cualquier país del mundo. Cuba está peor que los indígenas que viven en el Amazonas, que viven libremente y cazan y viven mejor que el cubano que está dentro de Cuba. Y nosotros los cubanos seguimos gozando con el dolor, gozando con la miseria cubana, y nuestros familiares allí sufriendo el terror, el hambre, la miseria. Pero nuestros familiares que están en Cuba, el que no tiene cojones para pegarle candela a Cuba de una punta a otra, que no te queda opción, atente a las consecuencias. Sea mi familiar, sea mi amigo, sea un hermano, sea el que esté en Cuba. Es hora de que los cubanos se pongan los pantalones, se llenen de dignidad y miren a su familiar cuando se acuestan a dormir el hambre, la miseria, la necesidad, la falta de todo que tiene el cubano. Si ustedes quieren seguir con su propia desgracia, acuéstense a dormir, a esperar la muerte, que es lo que tú quieres que te merezca, lo que tú quieres que haga la dictadura. Que no pase nada y mirar a tu mujer, a tu hija, a tu mamá, que se prostituya, que la asesinen, que muera por falta de un medicamento, que muera por cualquier cosa. Ya hace 5 años, vuelvo y repito, se lo venía diciendo que esto iba a suceder, pero nadie me hizo caso. Ustedes no han hecho caso, y cuando vayan a salir a la calle, a todos los cubanos de Cuba, salgan con machete, molotov, péguenle candela a las estaciones de policía, policía que te dé un golpe, arráncale la cabeza, por asesino, por miserable, por terrorista, por descarado, porque ellos están conscientes y ellos mismos están viviendo el hambre, la miseria, el horror que está sufriendo el pueblo de Cuba. Es hora de que los cubanos, los que están aquí afuera, si te asesinan un familiar, ahí están los familiares, ahí abajo en la Florida, de los Castro y los tenientes coroneles y coroneles, que todos se han quedado callados. Cuando tú amas a un familiar, cuando tú realmente quieres hacer por la causa cubana, te va por encima de cualquier ley, porque los Estados Unidos es libre. A los Estados Unidos no le están matando en Cuba sus familiares americanos. Es a nosotros, los cubanos, quienes nos están matando, nos están asesinando,
nos están desapareciendo. Yo a veces le pido a Dios que suceda y que a mi familia le dé un catarro, que a un primo mío de esos lejano de cuarta generación le dé un catarro por culpa de un comunista, terrorista, asesino, para que tú veas cómo son las cosas. Pero no, a los cubanos le matan la familia, le asesinan la familia. Y ahí voy a hacer una denuncia, ¿no? En contra de los asesinos de tu familia. Ten pantalones. Veo que le meten preso a la familia, se lo desaparecen, se lo torturan, se lo no sé qué, se lo violan. Y no, voy a hacer una denuncia por Facebook, voy a hacer una directa. Lo que está sucediendo en Cuba, caballero, es para coger miedo. Y todavía las personas que están de este lado de aquí, las personas que están allá, están jugando con su propio dolor. No, y no pasa nada, y family, dime cómo está la cosa. Y todo está bien, jugando con la propia muerte. Están jugando con su propia muerte. Y lo mismo se lo digo a los familiares de aquí, cuando hace 5 años lo dije, cuando caiga un familiar tuyo enfermo en un hospital en Cuba y se muera por falta de un medicamento, no llore yegua, que tú eres el primero que tiene la culpa. En primera, porque no lo sacaste a tiempo. Lleva 1000 años aquí en este país y tiene a tu madre. Que no le pase nada a tu familia, que yo, que está aquí, me voy a reír de ti por lo yegua que eres. Porque lleva 20.000 años aquí en Estados Unidos, ni de visita ha traído a tu familia. Y ahora jugando con la muerte de tu familia que está en Cuba. Y el problema de Cuba, no lloremos más ni perdonemos más. El problema de Cuba lo tuvieron mis abuelos y los abuelos de ustedes. El problema de Cuba lo tuvieron nuestros padres y nuestros tíos y no hicieron nada. Y el problema de Cuba lo tuvimos nosotros también, esta generación y las que han venido más atrás, que no aguanta un proyectico de esos pacifistas que digan los congresistas que van a sacar internet de Marte para ponerle a los cubanos. Ya Cuba no aguanta más, que si los políticos de abajo de Miami, que nosotros, que nos vamos a reunir para tomarnos un té, un no sé qué. Reúnanse para hacer comando, reúnanse para ponerse los pantalones, reúnanse para coger 5 o 6 personas y darle una logística y decirle, el hijo de Fidel vive allí, arránquenle la cabeza por cada cubano que ellos asesinen dentro de Cuba, por cada familiar de ellos le arrancamos la cabeza. Eso es lo que hay que hacer con Cuba. No estar llorando y no estar que si nosotros vamos a hacer un proyecto y que si ahora la bandera y que si mañana Constitución y que si mañana... Cuba no aguanta nada de eso. En estos momentos, en la situación de crimen de lesa humanidad que está Cuba, Cuba no aguanta una muela más. Y todavía me dicen que son políticos. Y todavía me dicen que son patriotas. ¿Patriota de qué? El patriota está dispuesto a dar la vida dentro y fuera de Cuba, porque la obra de nosotros, de la libertad de Cuba, no ha terminado hasta que nuestra patria, nuestro pueblo, sea libre realmente. ¿Me entiende? Lo que sufrimos en Cuba, no, pero no. Llegan aquí, se comen el bistec y se olvidaron de todo el cubano. Igual que lo sucedió con los beneficios que nos daban los Estados Unidos por lo que sufríamos nosotros. Directa pequeñita para decir la situación de Yunaisky Linares, la presa política que hoy es su 4.º día en la celda de castigo. 4.º día que se encuentra esta niña, que su mamá no ha podido verla, toda golpeada, no quiere comer, está en huelga de hambre y la seguridad de Estado no la saca de la celda de castigo, sin contar que está desnuda. Entonces, solo estoy pidiendo a todos
porque mi Facebook está lleno de gente de Cuba. Yo este Facebook solo lo tengo para gente de Cuba. Solo estoy pidiendo que la foto que he puesto en mi perfil la compartan. 4 días ya lleva esa muchacha en la celda de castigo y desnuda. Cuando no la dejan ver es porque le han dado una clase de paliza las policías, sin contar a las presas comunes, lo que le han hecho. Según cuenta su mamá, que ella no quiere ver ni a médico ni nada. Ella está plantada, como toda una mujer, que no quiere más dictadura. Y entonces solo estoy pidiendo, en esta pequeña directa que estoy haciendo, el apoyo de todos los cubanos que están en mi perfil y los que no están en mi perfil, apoyando que dejen ver que su madre, que Niurka pueda ver a su hija, y que saquen a Yunaisky Linares de la celda de castigo. Basta ya, porque eso es una violación de los derechos humanos, derecho a la mujer. No hay derecho que esa mujer esté desnuda en una celda de castigo. Ya una celda de castigo ya es, vamos, lo último, lo más caótico que hay en el mundo. Pero también desnuda es penoso. Lo de Cuba ya es, porque ya entre los apagones, no hay comida, violación de los derechos humanos. No sé qué más pueden esperar ustedes. Pero bueno, solo estoy pidiendo de favor a todos los cubanos dentro de la isla y fuera de la isla el apoyo a la mamá, a Niurka, que es la madre de la presa política. Libertad para todos los presos políticos de conciencia. Libertad para los cubanos. Únanse, se deberían unir todos. Cuando todos se unan, ya tienen la libertad. La tienen. Es muy sencillo. Acuérdense de la historia de Cuba. Cuando todos los africanos se unieron y todos los cubanos mestizos se unieron, tuvimos la libertad nosotros. Entonces, humildemente, de corazón, como cubana, que vivo fuera de la isla, estoy pidiendo unión. Estoy pidiendo que compartan la foto que está en mi perfil, que es el 4.º día que esa niña está en la celda de castigo. Yo llevo días pensando, 4 días pensando en ella, 4 días. Y no soy su mamá. Imagínense su mamá cómo está, agobiada, desesperada. Por eso tuvo que hacer una directa con tantas malas palabras de la impotencia que tenía. Patria y vida y libertad a los presos políticos. A Cuba le queda poco, ¿eh? No hay Dios que aguante esa porquería de 4 horas de luz, sin comida, los almacenes vacíos. Queda poco. Yo hago un llamado a conciencia a los cubanos que no apoyen más esa dictadura y que no viajen a Cuba. Hay que apretar bien el gobierno, eso, que se vean sin dinero y entre ellos se maten. Hasta mañana, que estoy agotada yo.